Estimados amigos, es un verdadero privilegio para mí tener esta nueva oportunidad de comunicarme con ustedes una vez más, continuando con este nuevo ciclo de videos acerca de la lectura del libro de Juan. Vamos a comenzar con la lectura del segundo capítulo del libro de Juan y pues como comenté en principio, vamos primeramente a leer el capítulo completo y después vamos a regresar haciendo algunos comentarios de algunas de las cosas que a mí pues me llaman la atención y me parece que son más importantes resaltar, traer un poco de luz, de la luz que pues hemos recibido a través del propio estudio pues de la Biblia y de algunos textos históricos y diccionarios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la lectura. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre del Señor, de Yeshua. Y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo: ¿no tienen vino? Yeshua le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Yeshua les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a el maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Yeshua a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, a los que cambian dinero. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de su casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió el Señor y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Yeshua les había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Yeshua mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio,
del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Entonces, una vez leído el segundo capítulo de Juan, vamos a hacer entonces los comentarios que nos vayan llamando la atención aquí. Los invito a que ustedes también pues hagan sus comentarios entre ustedes y busquen pues comenten las cosas que les llegan al corazón, que les llaman la atención, que significan algo importante para ustedes. De esa manera es como uno debe leer pues las escrituras, y entonces con esa inquietud y con ese ímpetu buscar información, analizarla, contrastarla, tratar de comprenderla, internalizarla y entonces usarla para la fe y para la vida. Entonces, bueno, comentarios al capítulo 2 de Juan. A mí me llama mucho la atención, porque tengo experiencia en estas iglesias occidentales, se le da muchísima importancia a esta primera petición, ¿okay?, que le hace la madre de Jesús, o sea, la mujer escogida para dar a luz, pues, al cuerpo que sería el templo del Espíritu Santo. Porque esa es la manera en que el hombre, por ley de Dios, nace en la tierra. Es otra ley, por eso la Torá se llama ley. La Torá se le conoce como la ley de los 5 primeros libros, porque ahí están establecidas todas las leyes que no pueden ser quebrantadas por el propio Dios. Si Dios viene en espíritu como hombre, llamado Mesías, como hombre tiene que nacer como todos los hombres, porque Él no puede quebrantar sus propias leyes. Y ese es un principio que vamos comprendiendo en la medida que vamos estudiando y vamos estudiando más. Entonces, bueno, es aquí. Al punto al que voy es que me llama mucho la atención porque las iglesias occidentales, cristianas, católicas sobre todo, le han dado una exacerbada importancia, valoración y relevancia al hecho de que María, que no se llamaba María sino Miriam, esta mujer escogida para dar a luz al templo, pues al cuerpo del Señor. Entonces, a partir de este acontecimiento, ellos le dan a interpretar a sus púlpitos, a la gente que va a esas iglesias, les dicen que es a través de María que se pueden pedir favores, pues, al Señor. En realidad les quiero comentar, para aquellos que no han leído el Nuevo Testamento, que María no es la única que le pide un favor al Señor para que Él haga un milagro, puesto que toda la obra del Señor es milagro. Toda la obra, todos los hechos, todas las palabras dichas por sus labios, toda la obra de sus manos fueron grandes milagros. Pero María no es la única. Más adelante vamos a conseguir la historia de aquella mujer que va a pedir por su hija que está muriendo. También vamos a ver la historia de aquel centurión romano que le dice: no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para que se sane quien está padeciendo en mi casa. Y entonces en ese mismo momento el Señor lo hace. Entonces habría también que idolatrar a ese hombre y ser centuriones. No puede ser. Vamos a olvidarnos de la idolatría y vamos a concentrarnos en a quién nos está presentando a nosotros aquí el Señor. En este caso, hermanos, simplemente se nos está diciendo que pues su madre es un instrumento utilizado por el Espíritu Santo. Punto. Me llama la atención y hago la aclaración porque para mí esto está aquí como que muy claro, ¿ok? Y está muy claro en el sentido de que lo comparo con otras situaciones que están también escritas, donde se dice que el Señor, pues, otras personas también le pedían que hiciesen cosas, que Él hiciese cosas, y Él las hacía. De hecho, cada vez que el Señor va a curar a alguien, le dice: ¿quieres? ¿Tienes fe? Es decir, Él pregunta, Él quiere que se le sea solicitado.
Eso es como una especie de reverencia. De hecho, María hace reverencia, le dice, miren, todo lo que les diga Él que hagan, háganlo. Ella no dice, adórenme a mí, quiéranme a mí, miren, yo. Cuidado con la doctrina, con las doctrinas que están buscando separarlo ustedes y tener otros mediadores. Porque por allí se meten entonces pastores, curas, obispos, sacerdotes y bueno, toda la jerarquía monárquica de esos principados terrenales, religiosos y políticos, ¿no? Cuidado con esas cosas. Entonces, bueno, de hecho, sí, por supuesto, su poder es todo, es absoluto y él pues transforma las aguas en vino y lo hace. Otro punto que me llama la atención aquí es que en el versículo 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió el Señor a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y bueno, halló en el templo un centro comercial prácticamente se puede decir. Primero que nada pues quiero hacer referencia a lo que es la Pascua de los judíos. Es la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de las manos del faraón. Esa es una historia bíblica que yo me imagino que muchas de las personas que están interesadas en los temas de Dios pues estarán un poco familiarizados un poquito con esta historia del cruce del Mar Rojo. Entonces, esta fiesta es una fiesta bíblica, es una fiesta que Dios le pide al pueblo de Israel recordar año tras año para que no se le olvide al pueblo de Israel de dónde lo sacó Dios, con todas sus maravillas y sus portentos y poderosa mano. Entonces estaba cerca la Pascua de los judíos, tiene que ver con el momento en el que el Señor, después de haber mandado las 10 plagas a Egipto, libera al pueblo de Israel y los hace pasar al otro lado del mar, para que nunca se le olvide a Israel, al pueblo hebreo, que Dios los ayudó, Dios les pide que por favor celebren la Pascua. Ahora yo les voy a decir algo, una confesión aquí muy personal. Yo tengo que celebrar la Pascua desde lo más interno de mi corazón, así nadie alrededor mío la quiera, lo entienda, lo comprenda o no lo comprenda, porque yo pasé por una situación igual, muy parecida, pues por supuesto en otros tiempos y en otras circunstancias. Yo vi, pues en mi corazón sentí, me di cuenta de que la mano del Señor llegó cuando yo lo busqué y lo pedí y me pasó para el otro lado, me pasó para un lugar diferente, para empezarme entonces a procesar. Él escuchó mi llanto, mi clamor, como escuchó el Señor el llanto y el clamor del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, y que estaba sometido bajo las manos del faraón. Escuchó su clamor y lo liberó, envió ¿cómo se llama? Un líder, un pastor, que fue Moisés, para llevarlos, para pasar, para cruzar. El pueblo de Israel celebra ¿cómo se llama? La Pascua judía, porque bueno, se le daba este nombre a esta religión, pero nosotros no somos personas de religiones, sino de verdades. Entonces, ¿cómo si me pasó a mí, no voy yo a comprender la grandeza de lo que le sucedió a mis hermanos en el pasado? Entonces yo tengo que celebrarlo, porque yo siento en mi corazón que lo mismo me sucedió a mí. Entonces yo tengo que celebrar esos tiempos como los mismos tiempos en los que el Señor a mí me escuchó en mi clamor, siendo sin fe, sin nada, una lista interminable de corrupciones y de pecados y de cosas que al Señor no le gustaban. Sin embargo, Él escuchó mi clamor y me sacó para procesarme. Me sacó a un desierto, me llevó por un desierto para procesarme. Entonces, yo sí lo creo, lo tengo claro, no se me olvida que yo
fui liberada también. Entonces yo celebro, y además que como tengo mandamientos, pues el Señor dice que el pueblo de Israel, que el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, debe celebrar esto año a año para que no se nos olvide de dónde nos sacó Dios. Entonces, bueno, continúo con esto. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Quiere decir que nuestro Señor celebraba la Pascua, porque nuestro Señor era obediente de su propia ley. Estamos diciendo que Él es el Verbo encarnado. Si Él mismo se lo dijo a Moisés, ¿cómo no lo va a hacer Él? Y lo hizo. Cualquier persona que diga verdaderamente que ama al Señor, demuéstreselo. Y olvídese de las tradiciones y las etiquetas, toda esa cosa con la que usted tiene que luchar fuertemente, yo lo sé. Pero es posible. Porque cuando usted se propone complacer al Señor, agradar al Señor, Él le manda su ayuda. Eso es así, está escrito y es una verdad, es verdad. Entonces, sálgase usted de todas esas cosas y mire, comience, pídale ayuda al Señor para poder usted celebrar, comenzar a celebrar, a incorporar esa fiesta dentro de su corazón, dentro de su casa, dentro de su conocimiento, dentro de su lectura en esos días de qué fue lo que le sucedió a Israel, porque a usted también le sucedió. Porque Israel, el pueblo de Israel fue liberado de algo. Usted tiene que tener esto. Es un llamado de Israel. Israel fue liberado de algo el Señor lo sacó. Entonces, bueno, esa sí es una fiesta que tenemos nosotros que cumplir. A nosotros no se nos piden otras fiestas, ¿cómo se llama? Religiosas. No. Y si me dicen, bueno, pero esto es una fiesta religiosa, sí, es una fiesta que el Señor en su palabra pide que su pueblo la cumpla. Esta. Búsquenme otras fiestas aquí, me las muestran y bueno, también las tenemos que cumplir. Pues. Los que estemos llamados, los que amemos al Señor, los que queremos hacerlo porque queremos de verdad entrar más en esa comunión, en esa intimidad con el Señor. Si no es así, entonces, ¿para qué y por qué? ¿Para qué y por qué estamos leyendo la Biblia? Entonces vamos a incorporar estas cosas y veamos que si el Señor lo hizo, nosotros sus seguidores, supuestamente, también deberíamos hacerlo. Y no dejar que otros pastores, por eso yo insisto, que su pastor sea el Señor, más nadie. Porque otros pastores nos dicen que eso no es así, que eso no interesa, que no. No. Si Él lo pidió, esto hay que hacerlo. Si Él lo hizo, esto hay que hacerlo. ¿Cómo? Yo no sé. Usted le pide, le pregunta al Señor cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, qué quieres que haga, cómo lo hago este año, cómo no sé cuánto. Y el Señor usted lo va llevando pasito a pasito, pasito tuntún, como digo yo, pasito tuntún, un poquito aquí, un poquito allá, poco a poco. El Señor no lo mete usted en problemas. En realidad no, esa es otra doctrina que le mete miedo a usted, que ahora usted se está judaizando y eso es pecado y es el demonio. No. Dios se lo pidió al pueblo de Israel. ¿Lo hizo el Señor? Sí. Ok, eso es sin levadura. No le meta levadura. Vamos a celebrar la Pascua, pues judía. Judía porque es el pueblo de Judá. Pero no judía porque es la religión judía llena de esta levadura que le estamos sacando en estas lecturas. Aquí dice que el Señor fue a celebrar la Pascua. Me llama a mí pues la atención de que el Señor se puso muy bravo, porque en la religión, ¿cómo se llama esto? Católica, a nosotros nos enseñan un Jesucristo griego, que no se pone bravo, que Él acepta todas las cosas, que nos quiere como somos, que no importa que si somos, que si no somos, que si hacemos aberraciones, que nos amemos los unos a los otros independientemente de dónde somos. Hay que leer a quienes nos pide el Señor amarnos como hermanos, a los que tenemos un mismo Padre, a los que tenemos mandamientos. Ahora, ¿eso significa que vamos a odiar al mundo y que nos vamos a imponer? No, para nada. Estamos
diciendo que el Señor se pone bravo cuando se hacen las cosas que no se deben hacer. En aquel tiempo, pues, el templo era el lugar de congregación donde las personas asistían como a un colegio, a educarse, a escuchar la ley de ese pueblo. Vamos a escuchar cuál es la ley, vamos a escuchar a los profetas, porque el mismo Señor pues leyó las palabras de los profetas. Entonces iba el pueblo a aprender, a adquirir conocimiento, porque si hay una cosa que nosotros tenemos que aprender del pueblo judío que está lleno de levadura y todas esas cosas, es que están llenos del conocimiento de las escrituras, conocen las escrituras, pero bueno, se casaron con sus levaduras y con sus pastores y con sus rabinos y las interpretaciones de sus rabinos. Pero conocen la palabra del Señor. Nosotros no, sobre todo en el mundo cristiano, eso no interesa, con tal de que uno sienta amor y romanticismo hacia Dios. Es todo. Y si se conocen las escrituras, se conozcan a través de los libros que ellos escriben, que escribimos, porque yo también escribí un libro, que se conozcan a través de las versiones y de las teorías de otras personas, pero no que se conozca a Dios a través de las escrituras, porque esta debe ser la primera ciencia que nos pide el Señor. El Señor quiere que nosotros llenemos nuestro conocimiento, nuestra mente, de este conocimiento, del conocimiento de qué hizo Dios desde un principio hasta estos días, hasta los días de la llegada y del último libro que se nos entrega aquí, que es Apocalipsis. El Señor quiere que nosotros nos llenemos de todo ese conocimiento. ¿Pero por qué? Porque entonces cuando Él se manifiesta en el hombre, tiene que ser congruente, tiene que parecerse, para que usted sepa qué es luz y qué es tiniebla. Y entonces usted no se llama convencido por las tinieblas, sino que usted no se mueva de esa luz que nos alumbra, porque dice también la palabra que esto debe ser luz para nuestros pies. Luz para nuestros pies. Sigo entonces, dice aquí que el Señor se puso muy bravo. Y hemos visto que todas estas denominaciones, iglesias y religiones son como unos negocios millonarios, que parece que se dedican a eso nada más, pues. Que no son en realidad pastores de nadie, sino, unos grandes millonarios, pues. O sea, hacedores de cualquier clase de cosas, shows, bandas, discos, libros de toda clase de naturaleza, que hacen, de todo por dinero. Estamos continuamente escuchando en esas iglesias que nos piden dinero, cuando parece que no se entiende el mensaje de Dios cuando le pide dinero a su pueblo, porque Él está formando también una nación territorial. Y ese dinero debe ser para ayudar a los pobres, es como una especie de impuesto, lo veo yo así. Pero todas estas doctrinas que nosotros tenemos ahorita, que nos están apabullando, son terribles. No voy a decir que no podemos nosotros ir y apoyar, ¿cómo se llama? Ayudar y donar. Eso lo estamos haciendo constantemente, en tanto y en cuanto Dios nos dice que lo hagamos, lo hacemos. Porque si Dios nos dice, mira, ayuda aquí, ayuda allá, y no lo hacemos, ahí estamos pecando, ¿verdad? Porque ya conocemos que en la palabra se nos explican esas cosas, que no hacer lo bueno, que no hacer lo bueno significa pecar, pues. O sea, no hacer lo que nos dicta el corazón, lo que nos dicta las cosas buenas que el Señor nos pone en el corazón a hacer.
Entonces, cuando el Señor vio esta iglesia así, bueno, él entró le dio muchísima rabia, porque ese no es el objetivo del templo. Se puede imaginar cómo se sentirá el Señor cuando mira todos estos templos que ahora son, bueno, que son tan millonarios porque son como estadios, ¿no? Donde no hay una relación directa, donde no se conoce a nadie ni tampoco interesa, sino la recolección. O sea, alguien que tiene la capacidad de hablar muy bonito, no sé cuánto, se lo paran ahí, o él mismo se instruye, no sé qué, y entonces eso ya está. Esa es la palabra del Señor. Eso es lo que se enseña ahí. Entonces, ¿cómo se llama? En la iglesia carismática. Estos que están llenos de carisma y entonces utilizan sus carismas para estos fines. Todas esas cosas se meten ahí. Yo digo que Dios nos agarre confesados a toditos, porque la verdad que esto es bien grave. Imagínense lo que hizo el Señor, agarró y las atiborró y las echó abajo. Ahora ustedes me van a decir, algunos de ustedes a lo mejor pensarán en sus discusiones, ¿y por qué el Señor no hace esto? Si lo veo hoy día, debe ser que le agrada. No, el Señor no ha cambiado. El Señor no ha cambiado. Lo que sucede hoy día, desde mi punto de vista, y así lo entiendo, a través del estudio de Apocalipsis, es que el Señor está probando, porque hoy día no hay templo, hermano. El templo fue destruido. Después de la resurrección del Señor, el templo fue destruido por el Imperio Romano. De manera de que en realidad no hay iglesia para Dios como centro de congregación. No lo hay, hermano. Ahorita el templo es el hombre, el individuo, el corazón, la mente. Ese es el templo del Señor. Si ustedes leen Apocalipsis, en Apocalipsis se dice, háblenle al ángel de la iglesia. No dice el Señor a la iglesia, sino al ángel de la iglesia. Es decir, Dios conoce que hay un ángel, que hay un espíritu en iglesias. Y Él conoce que nosotros vamos pasando por esas iglesias. Pero el que persevere en la verdad, entonces recibirá lo que el Señor tiene que darle. Vean las escrituras, Apocalipsis. No hay un templo hoy para el Señor, sino el propio ser humano, porque Dios viene a habitar dentro de nosotros. Así lo dice el Señor, así nos dijo antes, cuando leímos que el único que bautiza con su propia presencia al hombre es el propio Mesías, el que acepte al Mesías, porque Él es la puerta para entrar allí. Entonces, por eso el Señor echa abajo todas esas cosas allí del templo, porque le produce celo, dice, porque el celo de tu casa me consume. ¿Por qué produce celo? Yo escuché por ahí a alguien que dijo en una oportunidad que cómo es posible que Dios sienta celos. Y yo digo, ese comentario me hizo pensar y repensar en la naturaleza pura y sagrada de Dios. Porque hay una cosa que no es buena y son los celos, que podríamos clasificarlos como envidia. Entonces yo puedo tener celos de una persona porque yo quiero lo que ella tiene, porque no lo tengo yo. Entonces ese es un celo como una envidia mala, porque yo quiero lo que, vamos a decir, lo que Dios le dio a ella, pero no me lo dio a mí. Entonces ese es un celo y una envidia mala, no es bueno esto. Esto va en contra, por supuesto, de pues, lo que Dios quiere que su pueblo sienta y haga. Pero hay un celo que es un celo puro, verdadero y bueno, y es el celo de su esposo por su esposa, porque yo no estoy celando al esposo de mi amiga,
Yo estoy celando a mi esposo porque él es mío, me pertenece. Entonces él dice que es la casa de mi padre, dice, el celo de tu casa me consume, porque la han tomado, la han robado. Ese es un celo legal, permitido y además puro, porque se está hablando de algo que le pertenece a usted. Eso es como que usted es el padre de sus hijos y viene el papá del vecino a darle consejos a sus hijos acerca de algo que usted quiere enseñarle a sus hijos de una manera determinada. Te dice, un momento, ¿por qué tú vas y le escuchas? Siento celos de ti. ¿Por qué vas y escuchas al papá del otro si yo te estoy explicando esto? Si tú eres ovejita de mi casa, es un celo puro porque este hijo me lo dio Dios a mí. Es lo mismo que estamos hablando. Hay una cosa, como todo, porque en la medida que profundizamos y entendemos al Señor, vamos a comprender que todo puede ser bueno y malo. Entonces, la envidia es un celo malo, es un celo malo. Pero el celo del Señor es un celo que es puro, porque es suya la casa, es suya su casa del Señor. Entonces, ese es un celo que es legal, es lógico que suceda y por eso pues entra en ira, porque la han contaminado con negocios, convirtiéndola en cosas de negocio. Esa es ¿cómo se llama? Mi observación, me llama muchísimo la atención esto y es esto tremendo. Y es tremendo. Y le dicen, en ese momento los judíos, pues los hacedores de la ley, los fariseos, etcétera, respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Porque como él dice, esta es la casa de mi padre, ¿no? Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Dicen, bueno, danos una señal, porque tú estás hablando así de que esta es la casa de tu padre, ¿quién es tu padre? Entonces el Señor mismo les dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Bueno, dice unas palabras que son tremendas para aquel pueblo, aquellos fariseos y aquellos judíos que no estaban esperando al Señor, que no habían leído los libros proféticos que anunciaban su venida y todas las cosas que iban a suceder, porque todo está, perfectamente engranado. Está sucediendo lo mismo que fue anticipado por los profetas. Entonces el Señor les dice, bueno, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice más adelante, en 46 años fue edificado este templo, se referían al segundo templo. Y tú en 3 días lo levantarás. Pero en el 21 se nos explica, dice más, él hablaba del templo de su cuerpo. Porque Dios en sí mismo es nuestro templo. Nosotros somos el templo de Dios, pero nosotros vivimos dentro del templo de Dios. Nosotros nos escondemos en su morada. Usted se imagina como una ovejita así que en un momento tiene, no sé, un momento de algo difícil que le está sucediendo y usted se pone a orar y recuerda las escrituras y va a un salmo y entonces le dice al Señor, y yo entro entonces en tu templo, Señor, y yo te digo estas palabras, por favor ayúdame. Yo sé que tú vas a estar conmigo, que este es un momento difícil, no sé cuánto. Yo sé, esto es como vivir dentro del templo del Señor. Hoy día, todo esto es espiritual. Y los judíos, lamentablemente, la religión judía, me refiero yo, los que tienen la levadura, están pues esperando que todas estas cosas sucedan literalmente. Y hoy día estamos en el momento en donde Dios Espíritu reforzado está esperando que nosotros llamemos, clamemos y lo busquemos a Él para Él venir entonces a llenarnos por dentro poco a poco, porque no hay apuro y es una aventura fascinante, hermosa, hermosísima. Entonces,
Interesante para mí también es, además que, por supuesto, aquí él estaba adelantándose al tiempo de la crucifixión y de la resurrección, por supuesto, como sabemos, ¿verdad? Que se refiere a que él mismo, como el templo viviente de Dios, del Dios Espíritu, Padre, pues sabía pues que vendría a cumplir su misión. Y entonces a ser crucificado y a ser levantado pues al tercer día. Y ese templo es un templo tal que no puede ser destruido. Lo más importante de esto es que ese templo que es el mismo Señor que resucitó para bautizar, para llamar a los suyos por todas las generaciones, no puede ser destruido por nadie. Es decir, hermanos, que usted puede estar metido en el lugar más recóndito, más escondido del mundo entero, y usted clama al Señor y ese templo lo va a escuchar y va a venir por usted y le va a brindar su ayuda. Pero estas son cosas que hay que hacerlas con todo el corazón y con toda la honestidad, con toda la mente, con todo lo que uno tiene para que esto suceda así. Y solamente es el Señor y usted los que saben que esto está sucediendo. Ese templo que levantó el Señor, ese templo que levantó el Señor, ese templo espiritual, no puede ser destruido. A usted se puede levantar así como me levanto yo y le dicen, bueno, ¿qué te crees tú? Que Jesucristo, que las religiones, porque todo el mundo está pensando con la etiqueta que nos montaron, con la cultura que tenemos, con la política metida en las iglesias y en la fe bueno, porque todos estamos así, contaminados, y nos movemos en un mundo lleno de, ¿cómo se llama esto? De maleza, donde nace, ¿cómo se llama? La buena semilla, pero la mala también, y ahí vamos, ¿no? Entonces lo critican a uno, no sé cuál. Uno va así, pero a uno, aunque le peguen palos por esto, ni Dios lo quiera, porque gracias al Señor hoy día tenemos los derechos humanos, gracias al Señor, muchísimas leyes que nos protegen, porque si protegen a aquel de aquel religión, y no sé cuánto, porque no me van a proteger a mí si yo hablo del Señor también. Entonces, pero aunque sea, vamos a decir, la crítica social, el rechazo familiar, lo que sea, usted sabe que lo que usted lleva por dentro, eso no se le puede robar ningún ladrón. No se lo puede quitar nadie. No se lo pueden tocar ni siquiera, porque eso vive dentro de usted. Esa fe, ese amor, esa dedicación, eso que no sé exactamente cómo le sucede a usted, yo le cuento cómo me sucede a mí, eso no se lo quita a usted nadie, porque ese templo no puede ser derribado. El templo del Señor no puede ser derribado. Entonces, me gusta mucho también terminar este comentario con lo que dice aquí. Dice en el versículo 24-25, pero Yeshua mismo no se fiaba de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, por supuesto, nosotros estamos hablando, y esto es para que no haya, para que en nuestra lectura nosotros mismos nos convencernos de cuál es la magnitud, el elevado lugar de conocimiento que tiene Dios, que conoce el corazón del hombre, que sabe lo que sucede aquí adentro, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma.
en nuestra alma. Él conoce la verdad y nos la muestra para que nosotros nos evaluemos y nos corrijamos, porque nos da la voluntad, nos da el libre albedrío, nos da la voluntad para poder hacerlo, para poder corregirnos. Entonces, al Señor nadie le podía ir a decir, mira, fulano es bueno, fulano es malo, mira, este sí, escúchalo, al otro no lo oigas, mira, aquel tiene dinero, aquel no te, como escuchamos en las iglesias, ay sí, este no sé qué más, este es un pecador, este es una pecadora, este tiene el demonio, unas cosas que suceden ahí, ¿no? En esas iglesias. Entonces, que nos libre Dios de esas iglesias y de esas denominaciones, Señor. Y al Señor no, nadie le puede decir nada. Él sabe, Él sabe. Cuando usted va al Señor arrepentido y le dice, Señor, estoy arrepentida de esto, y tú lo sabes porque tú estabas allí, tú lo conoces. A ti te llevaron esa información los ángeles, ahora que hemos avanzado un poquito más y comprendemos esa parte. Los ángeles llevan, suben, bajan información. Tú conoces lo que sucedió, tú sabes lo que pasó. Perdóname, cometí muchísimos errores, o sea, yo no te conocía, no tenía esto, era ignorante, había una nube muy gruesa entre tú y yo. Pero yo quiero que tú vayas dispersando las soples con tu Santo Espíritu y me dejes ver y conocerte con tu propia naturaleza y todas las cosas que tú quieres que yo conozca, porque tú para cada persona tienes algo, tienes un mensaje, tienes un proceso diferente. Un proceso diferente me refiero no porque son diferentes, ¿cómo se llama? Palabras, o sea, es decir, diferentes doctrinas, no. Un proceso diferente porque, por ejemplo, yo vengo de haber hecho tales cosas que a lo mejor usted no hizo. Entonces a mí el Señor me tiene que procesar en aquel aspecto y a usted lo tiene que procesar en otro aspecto. Pero todas están... ¿cómo se llama? Todas se convergen en que responden a una verdad, a un principio bíblico. Entonces, bueno, yo habiendo compartido con ustedes este segundo capítulo del libro de Juan, con los aspectos que me parecían más importantes resaltar para fijarlos otra vez en mi corazón, para recordarme nuevamente de las cosas que el Señor me dice que me recuerde y para compartirlas con ustedes como si yo estuviese compartiendo en la mesa el pan que el Señor nos da de comer, porque este es el pan que el Señor nos dejó a nosotros para comer. Yo se lo comparto. Y yo espero que ustedes, si es en lo individual, en lo particular o con grupos, se reúnen y sigan tal vez esta misma metodología que es bastante fácil de seguir en la lectura. Y pues tengan ustedes otras versiones, busquen en los libros de historia todas estas cosas que son importantísimas de estudiar. Yo antes de concluir les quiero leer algo a manera de, ¿cómo se llama?, de información general, que yo hice estos estudios hace muchísimo tiempo, los tengo allí y me parece importante compartirlos un poco, ¿no? Porque también esto nos nutre de información histórica que es necesario manejar. Y les voy a leer esto, es como un resumen, algo así bastante resumido, de los puntos más importantes de mi lectura que hice, y se los leo, ¿no? Se llama así, la destrucción del templo y la división del reino. Es bien interesante porque acabamos de leer acerca de cuando el Señor pues entró en el templo y se puso muy bravo y luego habló de él mismo como templo. Es importante saber que en la historia de Israel, del pueblo de Israel, hubo 2 templos construidos. El primer templo fue construido por el rey Salomón
para sustituir el tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Era como una carpa. Entonces, ese primer templo que construyó Salomón fue saqueado por un faraón en el año 925 a.C. y fue destruido por Babilonia en el año 587 a.C. en la segunda operación militar del rey Nabucodonosor. Ahora, les quiero también hacer referencia de la causa de la destrucción del primer templo. Ustedes saben que el pueblo de Israel pidió reyes, ¿no? Y entonces el primer rey fue Saúl, que fue destituido, y entonces se le entregó el reinado al rey David, y después David se lo entregó a su hijo Salomón. Salomón fue el tercer rey de Israel. Pero a causa de la apostasía de Salomón, se dividió el reino de Israel. Esto es un dato histórico interesantísimo. Apostasía es abandonar la fe. Salomón, por querer complacer a sus esposas extranjeras, dejó que la idolatría se infiltrase en Israel y edificó lugares altos a dioses falsos. Entonces el Señor decretó la separación de la nación. Esto fue lo que causó la división del reino. Y entonces surge la Israel del norte con las 10 tribus infieles y la Israel del sur, que se llama Reino de Judá. El reino de arriba, del norte, se llama Reino de Israel. El reino del sur se llama Reino de Judá, que está constituida por las tribus de Benjamín y de Leví, que son las tribus fieles. Por eso los profetas llaman tanto a Israel, al reino del norte. Israel, Israel, regresa, Israel. Porque Israel, el reino del norte, fue un reino idólatra. Al alejarse de Elohim, de Dios, el reino de las 10 tribus del norte se sumió en corrupción moral y espiritual. Sin embargo, Yud-Heh-Vav-Heh, el Señor Dios, que se conoce como Yahweh o Yahweh, continuó enviando profetas a su pueblo para el arrepentimiento. Ahora, el segundo templo, que es del cual está hablando el Señor en su venida, el segundo templo es mucho más modesto y fue completado por Zorobabel en el año 515 a.C., durante el reinado del rey persa Darío I. Y entonces fue vuelto a consagrar por Judas Macabeo en el año 165 a.C., reconstruido y ampliado por Herodes. Este segundo templo del cual estaba hablando el Señor aquí en el segundo capítulo de Juan, fue destruido por las tropas romanas al mando de Tito en el año 70 después de Cristo. Estos fueron los años en los que se estaban escribiendo todas estas cartas del Nuevo Testamento. Y esto sucedió durante la primera guerra judía, que fue la revuelta de los judíos de Judea contra el Imperio Romano. Esto sucedió, esta revuelta, entre el año 66 y 73, a causa de las tensiones religiosas entre griegos y judíos. Esta guerra terminó cuando demolieron, saquearon e incendiaron el templo, esclavizaron y masacraron a gran parte de la población judía. Su principal vestigio es el Muro de las Lamentaciones, conocido como Kotel o Muro Occidental. Estos son datos tremendos, históricos, que nos enseñan un poquitito qué es lo que sucedía en los tiempos del Señor. ¿Qué fue lo que encontró el Señor en su llegada? ¿Y cuál es un poquito la historia del pueblo de Israel?
Bueno, con esto, para no alargar más este segundo capítulo, la lectura de este segundo capítulo y pues compartir con ustedes un poquito de las cosas que he venido leyendo desde hace muchísimo tiempo. Y yo no tengo esa memoria así intelectual de acordarme de todo perfectamente, prefiero leerlo para no cometer muchos errores. Bueno, lo comparto con ustedes con muchísima humildad y con muchísimo amor. Y bueno, y espero que hayan pues disfrutado de este tiempo de lectura y de este tiempo de adquirir conocimiento y de este tiempo para reconocer al Señor en toda su magnitud, en todo su esplendor y con todo su poderío y con toda su unanimidad, porque Dios es uno solo. Nuestro Señor es uno solo. Nuestro Señor, Padre, Espíritu, que todo lo ve y que está en todas partes, vino en una persona, nos habló, cumplió con su misión y listo. Ahora él, ¿cómo se llama? El reto es para el ser humano, para el individuo, es para cada uno de nosotros en lo particular y en lo íntimo. Entonces, bueno, esperando que hayan disfrutado, los bendigo y los espero ver en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Gracias.